red está poblada de tribus cibernéticas. Piratas informáticos, escritores de virus, salteadores de información y de programas, jóvenes que se adueñan de la identidad virtual de las empresas. Un verdadero mosaico de grupos juveniles a los que llaman hackers convive en Internet, en esa fascinante y caótica herramienta interactiva del nuevo milenio. Si no fuese por nosotros, Internet estaría hecho una pena de inseguridad. O sea, digo por los hackers. Porque la seguridad que tienen tanto universidades como muchas empresas españolas es, pero muy deplorable, es que es patética. O sea, cualquier ordenador que esté conectado a la red, de una manera u otra yo creo que siempre puedes entrar, vamos. Somos gente curiosa que queremos aprender y todos juntos aprendemos mejor. Los verdaderos hackers y tal no salen a la luz. Desde que el dinero y el comercio electrónico hicieron acto de presencia en Internet, los narcotraficantes y todo tipo de redes criminales se han especializado en el ciberdelito. Pero es curioso, los hackers, los jóvenes piratas de la red, los únicos que dicen preocuparse por el buen funcionamiento de Internet, son los únicos que están en el punto de mira de la opinión pública. Internet, zona peligrosa. Nos habían estado escaneando las máquinas. Nos habían intentado entrar realizando ataques. Sí, los mismos que puede realizar cualquier usuario desde Internet, incluso los hackers, para intentar entrar ilegítimamente en un sistema. Y empezaba a haber una paranoia bestial. Es el diario virtual de Ned Savage, el seudónimo de un pirata informático del grupo de hackers españoles denominado Ispahack. Su testimonio, extraído de Internet, revela el pánico que las fuerzas del orden provocan entre las tribus virtuales de la red. A los pocos días me conecto al IRC, acabando los exámenes, y me encuentro a un colega. Oye, ¿qué pasa con nuestro server IRC que no va? Me contesta, ¿no lo sabes? Y me da la URL en donde sale la noticia del gabinete de prensa de la Guardia Civil. Mierda, nos han detenido. Me empieza a subir la adrenalina, casi me pongo a llorar. ¡Mierda! Ispahack es el primer grupo de hackers españoles que se ha sentado en el banquillo. Son una docena de piratas informáticos, como les llaman. 4 de ellos, de entre 18 y 22 años, autores de la página virtual Mentes Inquietas, fueron detenidos por la Guardia Civil en abril de 1998 y acusados de meterse ilegalmente en los ordenadores del Congreso de los Diputados, en los de la NASA y en los de varias universidades españolas. Poco después les hicieron el interrogatorio en donde el capitán Anselmo del Moral Torres, jefe de la unidad de alta tecnología de la Guardia Civil, se jactó de haber estudiado un año informática y saber que era un sniffer. Además les dijo que otros miembros de Ispahack estaban siendo detenidos a la vez. Comentaron las detenciones y la verdad pues empezó personalmente una paranoia total. Salir a la calle, imaginar bomberos de cualquier tipo de cuerpo del Estado, te asustaba. No podías casi hacer nada. Yo realmente tenía miedo. El teléfono, cualquier sonido raro, teléfono pinchado, cualquier tontería, paranoia. Paranoia. También era la palabra que una y otra vez repetía Ned Savage en su diario virtual. Un texto que fue leído por todas las tribus de la red y que finalizaba así. Señores del gobierno, dedíquense a perseguir a traficantes, pedófilos, violadores y terroristas. Dejen a unos cuantos adolescentes con ansias de emoción y ganas de aprender. Dedíquense a lo que es realmente peligroso y malo para nuestra seguridad nacional, que para eso les pagamos. El 28 de mayo de 1999, tras un año de investigación, el juez del llamado caso Ispahack dictó la primera sentencia española sobre piratería informática. En una decisión sin precedentes, absolvió al único procesado del grupo, un joven de 22 años conocido en Internet por el apodo JFS. Las pruebas de su intromisión ilegal en los ordenadores de la Universidad Politécnica de Barcelona, aportadas por la Guardia Civil, eran, según el juez, insuficientes para cuestionar la presunción de inocencia. Lo que es cierto es que muchas veces los ataques de los hackers
Los intrusos informáticos son muy sofisticados y a veces no dejan rastro, ¿no? En este caso pues es uno de ellos porque es de los más complejos que ha habido en nuestro país. Y bueno, me parece una sentencia muy interesante. Ya digo que hay una serie de una suma de indicios, un cúmulo de indicios que sin embargo pues no son considerados suficientes, sin embargo son los que había, ¿no? En este caso. La alegría de los piratas de la red y de los varios miles de jóvenes que integran las tribus de Internet contrastaba con el verdadero espíritu de la sentencia. En ella se establecía expresamente que entrar en los ordenadores ajenos, aun cuando no resultaran modificados sus ficheros, era calificado de acto reprobable y merecedor de una sanción penal. El problema es que a raíz del caso Ispahack ha comenzado un proceso global de criminalización del hacking. En ningún momento, me consta, las personas de Ispahack en ningún momento querían cometer delitos de revelación de secretos ni de daños. No es la finalidad del grupo. Sin embargo, a raíz de la persecución de que fueron objetos, se han enclaustrado, se han encerrado en sí mismos, y es un proceso que se está reproduciendo en otros grupos underground. El caso Ispahack ha significado para la comunidad underground fundamentalmente la pérdida de la inocencia. Ispahack no eran, ni son, ni serán un grupo de delincuentes. La instrucción del caso Ispahack estuvo acompañada de graves incidencias en la red. Uno de los fines de semana vacacionales de diciembre de 1998, la página web de la Guardia Civil, donde se consulta entre otras cosas el estado del tráfico, fue manipulada 2 veces a través de ordenadores norteamericanos. La primera fue un caos total de la máquina que albergaba la web. Ocurrió en plena operación salida, el cual fue un choque bastante gordo por la Guardia Civil. Y la segunda fue un redireccionamiento de la página hacia un dominio gay, el cual pues tuvo gran incidencia en los medios de comunicación y fue mucha mofa y cachondeo de la Benemérita. Y según tengo entendido por fuentes cercanas a Anselmo, les llegó a joder bastante. Durante varios días, quienes querían consultar la web de la Benemérita encontraban una página de boys y homosexuales. Nosotros nos tomamos las cosas sin acritud, ¿no? O sin lo más objetivamente posible, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos demanda la sociedad y por tanto para nosotros, bueno, pues es un caso más, ¿no? De todas formas, en ese caso no hubo nada técnico, ¿no? Sino simplemente hubo un engaño al organismo internacional que controla los nombres de dominio, ¿no? Para que, bueno, una serie de personas que pidieron que el nombre de dominio de la Guardia Civil se fuese direccionado a otra parte, ¿no? Fue el comienzo de la guerra española en Internet. Buenos y malos, perseguidos y perseguidores, en un mundo virtual en el que sus protagonistas jamás se han cruzado la mirada. Las empresas y el Estado incrementan diariamente los dispositivos de seguridad en Internet, por donde se mueve anualmente en España un volumen de negocio próximo a los 100.000 millones de pesetas. Pero según el director del STERT, el Centro Español de Emergencias en Redes Telemáticas, los incidentes en la red crecen a un ritmo de vértigo. En este momento está aumentando de una manera un poco desesperante, ¿no? Estamos prácticamente doblando el número de incidentes cada 3 meses y esa es un crecimiento que se está produciendo en todo el mundo y eso es preocupante. La ciberdelincuencia organizada crece de forma exponencial en todo el mundo. Como crecen los asaltos a la intimidad de los usuarios, el robo de contraseñas de acceso y las ofensivas de los hackers a los sistemas informáticos de las empresas y administraciones. Hay quienes aseguran que la culpa de este enconado ambiente es del Tribunal de Washington que condenó al joven Kevin Mitnick, el hacker más famoso y admirado de la Tierra. And this country is full of teenagers, and they're down in their garages and upstairs in the bedroom hacking away. The courts in the country need to distinguish between that type of a hacker and between someone who's a thief in the night using a computer. Acusado de haber robado programas a multinacionales como Nokia o Motorola, Mitnick pasó 4 años y medio preso a la espera de un juicio que por falta de legislación en materia informática no llegó hasta el 10 de agosto de 1999. Finalmente, fue condenado a 4 años de cárcel y a estar 3 años sin tocar un ordenador o un simple teléfono móvil.
Horas después de conocerse la sentencia de Mitnick, se produjo en España la más importante de las cibergamberradas. Un grupo de aprendices de hacker, de los denominados wannabes, se introdujeron en la red de ordenadores de presidencia del gobierno y modificaron la página web de la Moncloa. Cuernos, colmillos y una pintada virtual adornaron durante más de 7 horas el rostro del presidente del Ejecutivo, José María Aznar. El ponerle cuernos a Aznar, como se hizo en el asalto al Palacio de la Moncloa, bueno, no al Palacio de la Moncloa, al ordenador de la Moncloa, en principio tendría que ser el señor Aznar el que dijese si es delito o no es delito, porque a mí, ante todo, me parece, en cualquier caso, un delito de injurias. Sin embargo, he visto a Aznar mucho peor en muchas revistas, en muchas caricaturas, y no por ello pues el señor Aznar ha ido poniendo querellas. Gamberrada o asalto, falta o delito. Lo cierto es que la acción, llevada a cabo a solo 100 días del nuevo milenio, escondía una pregunta esencial. ¿Es consciente el poder de la importancia de la seguridad en la red? ¿Alguien se puede imaginar que pueden entrar 2 señores en la Moncloa y llenarlo de grafitis una noche y que eso quede ahí toda la noche y lo vaya toda la prensa y lo fotografíe? Eso es absolutamente inimaginable, ¿no? Pues en la red pasaría lo mismo. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque no hay interés, no se han preocupado por la seguridad, no se han preocupado por actualizar los sistemas y entonces pues cualquiera que pueda pasar y que tenga un cierto conocimiento puede hacer una gamberrada de esas características. Por primera vez, los diarios españoles dedicaron sus editoriales del día siguiente a la piratería informática. Lo preocupante, opinaba el diario El País, es que se pone de manifiesto la vulnerabilidad de una página que debería estar más protegida. Los responsables de los sistemas de información que contienen información confidencial o datos personales, pues hay una ley que les obliga a proteger esa información. Entonces, si, por ejemplo, el responsable de un ordenador, el fichero donde están los passwords de los usuarios no está protegido, yo creo que eso debería ser castigado también. Y en ese sentido, bueno, yo creo que tan culpable es el que deja la información abierta para que todo el mundo la pueda recoger como el que la coge. Los autores del asalto realizaron la incursión desde un teléfono móvil conectado a un servidor de Lérida a través de Estados Unidos. No dejaron ni rastro de su identidad. Según Fronteras Electrónicas, uno de los grupos españoles de debate virtual en Internet, la acción pretendía demostrar, sencillamente, la fragilidad del entorno Windows, el sistema informático utilizado por la mayoría de los gobiernos y las administraciones públicas de todo el mundo. Vamos a olvidarnos un poco tanto de criminalizar a los hackers, que muchas veces son simplemente personas que tienen un deseo de conocer sistemas y un poco pues esta idea romántica de entrar en un ordenador desconocido y jugar a esto, pero luego son completamente inofensivos. Y vamos a centrarnos más en el otro aspecto, ¿no? En la responsabilidad de los diseñadores de programas, de redes, etcétera, que la dejan todas las puertas abiertas tranquilamente, permitiendo el paso, ¿no? Las puertas completamente abiertas. Uno de los más audaces hackers españoles, un joven de 19 años, demostró a este programa que los sistemas operativos que vende Microsoft, los mismos que usa la CIA, la OTAN o la mismísima Moncloa, están repletos de bugs, de fallos de seguridad. El 8 de septiembre de 1999, desde un simple ordenador portátil conectado a un teléfono, entró en los sistemas informáticos de la DIA, la Agencia de Inteligencia de la Defensa de los Estados Unidos, y robó ficheros como estos, con teléfonos privados de algunos de sus agentes y direcciones secretas. Windows es también el entorno utilizado en el Ministerio de Interior español, donde Daniel Ortiz, este joven murciano de 22 años, robó presuntamente 2 ficheros con las contraseñas secretas del sistema. Y Windows era también el entorno de la Universidad Holandesa de Utrecht, a la que accedió presuntamente otro joven español para hacerse con una enciclopedia virtual valorada en casi 1.000 millones de pesetas. Toda esa serie de acciones demostraban, como intuye el ingeniero español que ha descubierto los principales fallos de los programas de Microsoft, que ni la información sensible está debidamente protegida, ni Windows es el entorno informático adecuado para protegerla. Aparentemente no es un entorno muy seguro, porque constantemente se están descubriendo vulnerabilidades. ¿Cuál es la ventaja con la que contamos? Que el 99,99% de los usuarios no tenemos ninguna información que comprometer en nuestras máquinas. Entonces, quien debe preocuparse es
es la gente que realmente sus máquinas tienen algo que le puede interesar a nadie. En mi máquina yo se la puedo dejar a cualquiera y verá los correos que mantengo con mi primo o con mi amigo de Burgos. No hay ninguna información, digamos, sensible. Un centenar de jóvenes como estos, de entre 17 y 25 años, componen en España la llamada comunidad hacker de Internet. Una comunidad hermética, prácticamente inaccesible y en la que apenas hay chicas. Un gran grupo de muchachos a los que el jefe del grupo de alta tecnología de la Guardia Civil definió en su día con la palabra autistas. No, no es exactamente esa la palabra que quizá yo hubiese querido emplear. Lo que sí es cierto es que son personas que en algunos casos nos hemos encontrado que son personas que andan muy cerrados un poco en su mundo, ¿no? Quiere decir que son personas que dentro de su mundo pues son muy especialistas, son personas que tienen una gran capacidad intelectual y bueno, pues técnicamente son muy buenos, ¿no? Lo que pasa es que un poco saliendo de ese mundo a veces socialmente les cuesta un poco relacionarse, ¿no? Hackers, miembros de una ciberpandilla que en la calle solo saben hablar de ordenadores, que entre sí se conocen por los nicks que utilizan, que detestan la televisión, que jamás han leído el Código Penal y que asaltan las máquinas ajenas por una combinación explosiva de razones. Afán de protagonismo, vanidad, ganas de aventura, espíritu juvenil de rebeldía y, sobre todo, para vencer el hastío. Cámaras de este programa tuvieron la oportunidad exclusiva de asistir al primer Congreso de Hackers Españoles, que se celebró en un hotel de Mallorca en julio de 1999. ¿Un hacker es un autista? En lugar de llegar a tu casa y tumbarte delante de la televisión viendo cualquier programa de telebasura, pues te gusta tener una interactuación, conocer una serie de cosas, de culturas, una serie de conocimientos que no tendrías en otro campo. Y es una persona absolutamente normal. O sea, ni es autista, ni es un degenerado, ni cosas similares. A cara descubierta, algunos de los grupos de hackers más famosos de la red hicieron públicas en Mallorca sus investigaciones sobre seguridad informática. ¿Por qué no hay chicas? Yo conozco a 3 o 4 que sí, que tienen buen nivel. Lo que pasa es que suelen utilizar nombres de hombre. O sea, nicks o máscaras de hombre. Porque en el momento que aparezcan en cualquier canal, pues claro, será acoso de decir, ¿cómo te llamas y tal? Muchos de los hackers que solo se conocían a través de Internet se vieron por primera vez las caras en el Congreso de Palma. ¿Qué pretendéis? Lo único que queremos es aprender, utilizar nuestros conocimientos para hacer software de calidad y seguro, que es lo que las empresas no están haciendo y están cobrando. Nuestro software está en Internet gratuitamente. Sus opiniones retratan a una generación que será protagonista del nuevo milenio. ¿Hay hackers buenos y malos? El hacker malo ya no es hacker, normalmente es cracker. Hacker malo, pues sí, a lo mejor puede haber entrado en una máquina y se aprovecha de su entrada, pues normalmente pues con fines económicos y típico. Piratas buenos y piratas malos, hackers blancos y hackers negros, un mundo de intrusos, en terminología policial, que sin embargo despierta la simpatía de muchos especialistas. En la bibliografía se diferencia entre hacker, que simplemente entiendo que disponen de una voluntad de llevar la tecnología hasta sus límites, y cracker, que son aquellos que plantean de forma más agresiva su comportamiento frente a la red. Nosotros, los hackers, no es nuestro negocio el que nos parezca ni bien ni mal, pero desde el punto de vista personal tengo simpatía por su esfuerzo tecnológico y porque están haciendo avanzar la comprensión de la seguridad en la red. La seguridad en la red. Un asunto que el poder y las grandes empresas consideran materia de su exclusiva competencia, de su exclusiva propiedad. El hackers me recuerda que en la red no hay dueños. Y eso me lo están recordando todos los días. Y a mí es una posición que me parece correcta.
Lo que pasa es que los hackers hay gente que obra de buena fe, de mala fe, pero normalmente los hackers son gente que le dicen a las compañías cuáles son sus problemas, cuáles son sus fallos. Y normalmente las compañías que tienen cierta inteligencia lo fichan y lo contratan. Crackers, hackers, eufemismos del ciberdelito. Así es al menos como piensa este abogado de 39 años, especializado en la persecución internacional de la piratería informática, cuando se le nombra la palabra hacker. Digo que es un eufemismo porque lo imagino en una casa, ¿no? En vez de un sistema informático, imagino un inmueble, y entonces me imagino a mí durmiendo y entrando un señor por la ventana y yo despertarme sobresaltado y que el señor se excuse diciendo no, yo estaba curioseando, estaba satisfaciendo mi ego personal, era una cuestión de superación personal, bueno, pero el susto que me ha pegado y el delito que ha cometido entrando en mi casa, por un allanamiento claro de morada, está claro. La BSA, la Business Software Alliance, recibió a este programa con un alarde de su poderío. Mientras se realizaba la entrevista, la BSA derribó la página web de un grupo de hackers catalanes con la excusa de que a través de ella se distribuían programas informáticos que carecían de licencia. En el fondo, se trataba de una más de las acciones que las grandes empresas realizan cada día contra una nueva forma de subversión social que les impide controlar la red. Estos fenómenos que mencionas tienen mucho que ver con la caída de las ideologías. Son, digamos, no los revolucionarios, como llamaban antes, los subversivos, los agitadores sociales. Antes, cuando uno era un subversivo, pues no sé, se afiliaba al PC, o agitaba en la universidad, o hacía ese tipo de cosas. En América se hacía hippie, o de los movimientos estos que había en los años 70. Actualmente creo que con la caída de las ideologías, el método de contestación social va por aquí. En vez de contestar contra el sistema, parece que el capitalismo salvaje ya es una cosa comúnmente aceptada en todo el mundo, sobre todo los jóvenes protestan contra el sistema, contra las grandes corporaciones, que son grandes poderes, de hecho, como las grandes compañías de telecomunicaciones o las grandes compañías de software. Entonces creo que el hacking se podría ver desde ese punto de vista. La tribu de los Viri, o los creadores de virus informáticos, celebró el 30 aniversario del nacimiento de Internet con la propagación por la red de una sofisticada herramienta de espionaje, un programa denominado WinSatan. El WinSatan fue detectado por un joven español de 27 años, que advirtió de su existencia a toda la comunidad de internautas y avisó, uno a uno, a cuantos usuarios infectados pudo. Lo que descubrí es exactamente un programa que estaba en la red y que supone una seria amenaza para la seguridad de muchos internautas. Es un troyano y se llama WinSatan, y exactamente lo que ocurre es que si lo descargas a tu disco duro local, lo cual es bastante posible porque pretende ser un programa muy útil, muy interesante, atractivo, pues hace que el hacker, digamos, o que el intruso, pues consiga un acceso total al sistema de ficheros de la máquina infectada. Valga un ejemplo del que fue testigo este programa. Este usuario norteamericano, Michael, está contaminado. Al conectarse a la red, el WinSatan envía una señal a sus diabólicos creadores y lo identifica así. Me llamo Michael Stephen Reed. Uso Windows 95. Mi ordenador es un Pentium. En este fichero, por ejemplo, hay una foto de su esposa. En este otro, una de su hija, Ciara. La herramienta es tan perfecta y tan difícilmente detectable que permite, como ven, visualizar cualquier fichero, robarlo directamente o modificarlo y devolvérselo a su autor, completamente cambiado. Creadores de virus. Prefiere ocultar su identidad en la primera entrevista que concede a una televisión. Creo que soy el número uno, sí. Soy el número uno. Realmente hay trabajos muy buenos, pero inconstantes, de gente que saca algo y no tiene constancia en la calidad de su trabajo o abandona la escena. Personalmente creo que llevo muchos años
y he invertido muchas horas y mucho trabajo en ello. Así que espero estar en el número 1. Si yo tuviera que encargar un virus a alguien, me lo encargaría a mí mismo. Este joven, que hasta ahora ha rechazado las numerosas ofertas de trabajo que a través de Internet le han hecho las empresas fabricantes de antivirus, inspira su peculiar hobby nada menos que en las enciclopedias de microbiología. Su creación contra el entorno Windows 98, el virus HPS, encontró eco incluso en la CNN. Un usuario pensará que soy un cabrón. Otro escritor de virus a lo mejor piensa que soy una maravilla, ¿no? No sé. Me imagino que reinará más la imagen de malo, ¿no? Pero desde luego no es la que pretendo dar. Su última ocurrencia, un virus denominado cólera, más peligroso aún que el Melissa o el Chernobyl, reproduce en los ordenadores la mutación y las reacciones que esa epidemia provoca en el organismo humano. Si yo hago un virus, el virus sale a Internet, rápidamente las empresas antivirus ofrecen protección y de paso no solo a mi virus, sino a esa posible vía y al final salimos todos ganando. Yo he demostrado lo que quería, las empresas antivirus han ganado dinero y el usuario ha ganado en seguridad. El poder, las grandes corporaciones, están inquietas con estos prodigiosos ácratas. No entienden que estas pandillas de hackers lleguen a desafiar a los millares de ingenieros y administradores de seguridad de sus sistemas informáticos. Y en muchos casos les acaban ofreciendo sumas millonarias para tenerlos de su lado. Alfonso Lázaro, con 26 años, es un ejemplo de esa reconversión. Empezó siendo hacker y hoy se disputan su talento las mejores empresas de seguridad. Yo creo que realmente es la cara y la cruz. Hay gente que, digamos, está en los dos lados y generalmente, digamos, con la juventud se empieza desde el lado más de los hackers y al final con los años vas madurando y acabas porque son los mejores, luego los mejores administradores de la red que pueden haber y los mejores analistas de seguridad. Yo creo que sí que muchos de ellos terminan acabando y seguramente es el sueño de muchos hackers llegar a ser realmente un administrador de seguridad de una gran empresa. En el Congreso de Hackers de Palma de Mallorca estuvo la Policía Española y estuvieron también varios miembros de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Agencia Tributaria, que acudieron camuflados para aprender de los hackers. Pero el más interesado en conocer personalmente a esos muchachos era este cazatalentos. El problema nuestro y el problema de las empresas es tener seguridad, que la información que utilizan es una información que no puede caer en manos que no esté preparada para utilizarla o que no tenga autorización para usarla. Simplemente es eso. Y un hacker lo que hace exclusivamente en este momento, lo que llamamos aquí hacker, que es un profesional de la informática, es garantizar que el servicio o las herramientas que está usando una empresa protegen perfectamente la información, que creo que es un gran servicio que lo deberían tener en cuenta. Miguel Fernández, un empresario vasco responsable de los sistemas informáticos del gobierno de Ajuria Enea, patrocinó el Congreso de Hackers de Mallorca y allí mismo contrató a 2 de los jóvenes. Ellos son capaces de ver de cosas que están vendiendo con una cantidad de propiedades que no son ciertas, con una cantidad de formas de violar la propiedad privada de uno mismo, la personalidad de uno mismo, un montón de cosas. Y lo están denunciando. Lo que pasa es que la gente no le hace caso. Predecesores de los hackers y de todas las tribus de la red, incluidos los temidos Bearing, fueron los freakers, los monstruos telefónicos. Mediante el pirateo de líneas telefónicas, un centenar de freakers, como el famoso Mindtwist, pudieron llegar a estafar hasta 1.000 millones de pesetas por cabeza a empresas telefónicas de todo el mundo. Esa misma cifra, multiplicada por 100, podría ilustrar lo que dejaron de ganar por culpa de ellos los fabricantes de videojuegos y programas informáticos. Esta es una caja de empalmes telefónicas, como no sé, miles por toda España. Telefónica hace llegar hasta ella una manguera con 26 líneas. Y desde esta caja se distribuyen a todos los vecinos, reservando Telefónica siempre, una que es de prueba para instaladores telefónicos.
Entonces, conseguir llamar gratis, conseguir ser un freaker, entre comillas, es tan sencillo como traerte un teléfono de casa, pinchar la línea esta de aquí y llamar donde quieras. Entonces, en muchos casos la línea esta está limitada, llamadas locales, no puedes llamar interprovincial, internacional, no puedes llamar en dos especiales. En dicho caso, siempre puedes usar ya con un poco más de mala fe cualquier otra de las líneas utilizadas que correspondería siempre a un vecino o a una línea activa. Mindtwist, a pesar de sus 23 años, es hoy una leyenda y toda una institución en Internet. Dueño de su propio cibercafé en Barcelona y autor de este fanzine virtual, hace ya años que se olvidó del freaking y dejó que prescribieran sus delitos. Los accesos a la red son hoy comparativamente tan baratos que ni él ni nadie asume riesgos con Telefónica. Aunque lo cierto es que cualquier hacker que se precie presume de tener en casa su particular tarifa plana, pirateando las conexiones a través de los números gratuitos que empiezan por 900. Telefónica, mientras no pierda dinero, no se preocupa por nada. Tú puedes, no que puedas realmente, sino que si tú estás haciendo un daño, entre comillas, económico a compañías de otros países, Telefónica, mientras no tenga una pérdida o incluso tenga un beneficio, ella se lava las manos. El problema es cuando tú ya estás provocando unas pérdidas Telefónica, provocas un perjuicio para ellos, entonces sí que van a por ti. Ya es cuando te persiguen y cuando vigilan más. Heredero del espíritu freaker, es hoy, de algún modo, el denominado espacio cyberpunk de la red. Jóvenes intelectuales, no necesariamente expertos en informática, que apuestan decididamente por una red libre, sin control y con tarifa plana, y para quienes vale todo con tal de no profanar esos principios básicos. Y yo creo que lo que delimita realmente a los cyberpunks es el uso y la relación que tienen con la tecnología. Para ellos la tecnología la utilizan como medio para obtener información y para aprender. No es un fin en sí mismo, sino es un medio. Y bueno, pues hackers, lo que son cyberpunks pueden ser hackers, pueden ser artistas o puede ser cualquier persona que experimente con tecnologías. También resaltaría yo la tendencia que tiene lo que sería la gente que se etiqueta a sí mismo como cyberpunk a el do it yourself, el háztelo tú mismo. Desconfía totalmente de la autoridad, desconfía del Estado, desconfía de lo que ves en la televisión, intenta aprender por ti mismo todo lo que puedas y después saca tus propias conclusiones. Estos dos jóvenes, miembros del grupo Digital Rebels, Rebeldes Digitales, se dedican al diseño de páginas virtuales para empresas y a la elaboración y venta online, a través de su propia página web, de CD-ROMs, con los más variopintos contenidos. Desde, por ejemplo, efectivamente, un manual de cómo crear una bomba atómica, una bomba Lapa, información sobre drogas legales en otros países, que en España todavía no son legales, información sobre tecnología muy avanzada, como hackeo de satélites, mucha documentación de hacking, lo que sería el nivel más normal en Internet. Toda esa información, y la información en sí no es mala. La información es la tan manida frase de la información es poder. Es poder, el ser humano tiene derecho a tener información de todos los temas. Después, él tiene que saber lo que puede utilizar y lo que no puede utilizar. Lo que no se puede decir a la gente es esto no lo leas o esto no lo dejas de leer. Tienes que tener acceso a todo y después tú sacas tus propias conclusiones. Buena parte del movimiento cyberpunk, creador de arte, pensamiento e ideología en la red, ha formado en Cataluña el primer movimiento político virtual. Bueno, hemos ido desarrollando un trabajo cuyo objetivo fundamental, digamos, ha sido intentar conseguir una Internet que llegue a todo el mundo y que se vea sus grandes potenciales, qué mejoras puede traer a la sociedad y qué grandes ventajas. Muy lejos de esta típica imagen que a veces se nos da de una Internet que está poblada de criminales, terroristas, pederastas. Siempre intentando mostrar ese lado positivo y sobre todo intentando también que se respete los derechos de los internautas. Fronteras Electrónicas, también conocido por las siglas Free, integra hoy toda una plataforma de nuevas reivindicaciones en el ámbito de las libertades personales y los derechos en la red. El problema más importante dentro de la red es la cuestión de la privacidad, es decir, que nuestros datos solo sean conocidos por terceras personas en tanto en cuanto nosotros queremos que se conozcan, ¿no? Si alguien sabe mi dirección, que sea porque yo se la he dado o porque no me importa que lo sepa, pero que nadie se entere de ella a través de técnicas, trucos, etcétera, ¿no? Privacidad. Derecho constitucional que no solo violan los hackers. Importantes empresas de telecomunicaciones trafican clandestinamente para uso publicitario o comercial
con las direcciones electrónicas, los números particulares de teléfono o los listados de usuarios de la red. Desde que las empresas pusieron su talonario en Internet para orientar la red hacia el comercio electrónico, ese comercio que llaman del futuro, las culpas de todas las incidencias en la red se las llevan los hackers. El planeta de los hackers, los freakers, los escritores de virus y el encanto underground de la escena cyberpunk va siendo progresivamente criminalizado por las corporaciones y perseguido por las fuerzas de seguridad de los gobiernos. Está surgiendo pensamiento en la red, está surgiendo cada vez más un movimiento revolucionario en la red. En la medida que nuevos países del tercer mundo se vayan conectando a la red, van a acceder a muchos recursos educativos, van a saber realmente cómo están explotados. Ese es el verdadero peligro. Por eso quieren controlar la red. El dinero, como se quejan los hackers, trata siempre de apartar de su camino a los que denomina intrusos. En la red se tratará de estandarizar, puesto que hay ventajas económicas e intereses monetarios, se estandarizará con el tiempo, pero es muy difícil que se llegue a controlar. Actualmente hoy es imposible controlarla. Son miles de individuos los que hacen y deshacen y es muy difícil, porque la legislación no depende de un país, no depende de muchos países. Y con el tiempo probablemente podrá perder el encanto que tiene de ser caótica, de ser incontrolable, ¿no? Pero de todas maneras habrá grupos de rebeldes que lucharán por las libertades y por los derechos de la red y entonces esto hará que sea imposible también controlarla. Al olor del dinero, algunos despabilados han encontrado ya su particular filón en Internet. La última moda virtual la han traído los ciberocupas, jóvenes pícaros o empresas usureras que registran a su nombre en Internet los dominios de personajes famosos o grandes multinacionales para obtener dinero a cambio. Este es un grave problema que se ha detectado desde hace mucho tiempo y en el que nuestro país ha sido pionero en poner remedios, porque para registrar una nominación en Internet se exige que aquel que lo vaya a hacer, si es un nombre que pueda distinguir una marca o una denominación social, que se aporte el título que lo habilita. Empresas norteamericanas han llegado a pagar a los ciberocupas hasta 500 millones de pesetas para recuperar su dominio, su nombre corporativo en la red. En España, solo los dueños de Hipercore saben realmente cuánto hubo que pagar a quienes ocuparon su dominio y lo convirtieron en una web de pornografía titulada Hipercore, el mercado del sexo. Las víctimas de esta parasitaria tribu se cuentan por millares en el mundo de la empresa y de la fama. La página woodyallen.com, por ejemplo, no pertenece a la estrella del cine, sino a una empresa de pornografía oriental que la registró primero. En el caso de los ciberocupas no existe propiamente un delito, puesto que no hay un aprovechamiento de esa marca que se utiliza como dominio para después vender productos alternativos. O sea, no se acostumbra a utilizar para productos que son competencia directa de la marca infringida, ¿no? Sino que se utilizan simplemente con un afán de especulación para utilizar aquel dominio y después venderlo al mejor postor, en ese caso generalmente a la compañía titular de la marca. Lo que se produce claramente, y eso ya hay sentencias sobre el tema, es una infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la marca, puesto que eso es un derecho exclusivo del titular. Otros jóvenes igualmente avispados se han convertido, con todas las de la ley, en ciberaventureros de los negocios virtuales. David Navarro y Abelardo Gil, de 17 y 19 años, han dejado de lado los estudios y han creado este sitio virtual, un portal de acceso a la red con noticias de ciencia, cultura y tecnología. La iniciativa es tan próspera y rentable gracias a la inserción de banners publicitarios de poderosas empresas que universidades internacionales como la Menéndez Pelayo les han invitado ya a dirigir cursos monográficos sobre los nuevos millonarios de la red. A la hora de pensar nosotros en Internet,
y todo lo que puede suponer para las personas, pensamos siempre en los otros medios, ¿no? En la televisión, en la radio, cómo eso cambió la vida de repente, pues de toda la humanidad, al menos de todo Occidente, ¿no? Internet, ¿qué puede hacer? Pues ahora es que muchísimo más, ¿no? Realmente es un medio de vida, allí vamos a vivir, convivir, y entonces claro, el dinero que se mueva por ahí, eso es realmente un pastel muy sabroso, y aquí quien antes meta el cuchillo, pues mejor estará posicionado para llevárselo, ¿no? El dinero. En 1998, el comercio electrónico movía 300.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. 45 billones de pesetas. En 1999, según la revista Fortune, las 27 personas más ricas del mundo, de entre los millonarios menores de 40 años, habían hecho su fortuna gracias a Internet. Está despuntando ahora el comercio electrónico en Internet, y donde hay dinero están los gobiernos y están las corporaciones. Y querrán tomar el control de ello y regularlo a su manera, para convertir Internet en simplemente un medio más para vender. La erradicación de las tribus underground se ha convertido en la excusa perfecta para hacerse con los mandos de la red. El gobierno y la banca norteamericana, junto con el FBI, anunciaron en octubre de 1999 la creación de un centro internacional de persecución de hackers. En la práctica, no es otra cosa que un sistema de control del dinero que circula por la red. La flamante Global Trust Authority, que engloba a 800 bancos de todo el mundo, había nacido un mes antes en Bruselas con las mismas intenciones. Otros proyectos en marcha, como el proyecto Infopol, permitirían la entrada clandestina y arbitraria de la CIA a cualquier ordenador del mundo. Parece ser que es un proyecto de gran oreja europea, que consistiría en tratar de almacenar todo tipo de información que hay en la red. Hablamos de la red de Internet, pero hablamos también de la red de telecomunicaciones, como pueden ser comunicaciones, sobre todo comunicaciones vía telefonía móvil, comunicaciones por correo electrónico, un análisis de los contenidos de las páginas web en la red. En Estados Unidos ya está en marcha el programa Echelon. Se trata de una herramienta informática que rastrea las comunicaciones digitales internacionales en busca de palabras como bomba, revolución o presidente. Todos estos ríos de tinta y todos estos bits que corren por la red, hablando de una especie de gran hermano que vigila, yo no termino de acertar a qué se dirigen. Es absolutamente impensable en España y en cualquier país de nuestro entorno comunitario que una interceptación de comunicaciones se lleve a cabo sin la tutela judicial. Ned Savage no se lo cree. Aquel hacker que temía ser detenido por un asalto a una universidad de Barcelona ya vaticinaba en su diario virtual que el dinero acabaría arrasando ese caótico y fascinante espacio de libertad que hoy existe en Internet. Mi paranoia no se ha reducido, pero sí el peso que llevaba encima. El miedo, la fatiga y esa puta ansiedad que no me deja dormir por las noches, pensando en que un día pegarán una patada a la puerta y me detendrán por ejercer mi derecho a la libertad de expresión y por juzgar a la gente por sus pensamientos y por su nivel de pedantería. Para mí el pedante es aquel que es ignorante y aún así no lo soluciona, sino que se pavonea de saber mucho y echar la culpa a los demás de su incompetencia. Ser así da pena, es triste. Y al final todo conduce a lo mismo, a ser del montón. A nacer diferente para acabar siendo igual que el resto. Los jueces no conocen, en su gran mayoría, no son internautas y no conocen lo que es la red, no saben exactamente de lo que estamos hablando. Ahora mismo en este país se consiguió que no se entrara en las casas dando una patada en la puerta y ahora mismo en la red la policía lo puede hacer. La protección de la privacidad se ha convertido en la batalla digital del nuevo milenio. Los hackers insisten en que todas las comunicaciones importantes se realicen cifradas, precisamente para evitar los sabotajes, el espionaje
o la presencia de intrusos. Pero los gobiernos se resisten a legalizar el uso de programas de encriptación, porque el poder y las grandes corporaciones del software prefieren una red frágil, una red vulnerable, una red sin hackers ni rebeldes a la que puedan acceder impunemente.